A veces nos preguntamos por qué las cosas no fluyen, por qué la ansiedad parece ocupar cada rincón del corazón, por qué sentimos que estamos haciendo todo y aún así algo falta. Nos levantamos, corremos de un lado a otro, luchamos por cumplir metas, por mantenernos a flote, pero al final del día hay un vacío, un suspiro al cerrar los ojos, una voz interna que dice: hay algo más. Y sí, lo hay. Ese algo más es Dios en el primer lugar. Cuando no ponemos a Dios primero, todo se desordena por dentro, por fuera, en lo visible y en lo invisible. Porque cuando no está al frente, estamos caminando a ciegas, luchando en nuestras fuerzas, navegando sin dirección. Pero cuando pones a Dios en el centro, cuando lo haces la prioridad de tu vida, entonces todo empieza a acomodarse. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque todo comienza a tener propósito. La paz vuelve, la claridad llega y el corazón aprende a descansar, aunque el mundo afuera siga igual. Ahora bien, tal vez tú hoy estás escuchando esto desde un lugar de cansancio. Tal vez has intentado todo lo que sabes. Tal vez te has esforzado por mantenerte firme, pero por dentro sabes que necesitas algo más profundo, algo eterno, y esa necesidad tiene nombre: Dios. Y este video, este momento, no es casualidad. Es una invitación del cielo para decirte: hijo, hija, vuelve a ponerme primero. Quiero hablarle a ese corazón que está buscando respuestas, dirección, consuelo. Este canal existe por y para eso. Porque entendemos que no todos pueden ir a una iglesia. Algunos viven en lugares alejados, otros tienen limitaciones físicas, horarios difíciles, situaciones emocionales o espirituales que les impiden acercarse. Pero aquí, en este espacio, puedes encontrarte con Dios sin importar dónde estés. No necesitas un templo de paredes, porque tu habitación, tu sala, tu rincón puede convertirse en un altar. Y si estás aquí, es porque Dios te está buscando, no para juzgarte, sino para reencontrarse contigo. Y si sientes que esta palabra es para ti, si algo en tu corazón se ha estremecido desde que comenzaste a ver este video, te invito a que le des like, comentes y lo compartas. No es por ego, no es por números, es porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, no tienen un espacio donde escuchar de Dios. Hay almas allá afuera que necesitan exactamente esta palabra, y tú puedes ser ese puente que lo haga posible. Créeme, tu acción puede ser una bendición gigante en la vida de alguien. Te animo a comentar una frase que sea como una declaración de fe. Puedes escribir: Dios es mi prioridad, porque eso es lo que vamos a declarar en este video, que no hay nada más importante que Dios en nuestras vidas. Y cuando eso se vuelve una realidad, no solo lo decimos, lo vivimos. Ahora sí, prepara tu corazón, deja a un lado el ruido del día, las distracciones, las cargas. Este es un momento entre tú y Dios, un encuentro con tu Creador. Quédate hasta el final, porque el final de esta oración puede ser el momento más especial de tu día, o incluso de tu vida. Primera parte. Cuando Dios es lo primero, todo encuentra su lugar. Hay algo poderoso que sucede en nuestra vida cuando decidimos no solo decir con palabras, sino vivir con hechos, que Dios está en el primer lugar. Porque no se trata solo de mencionarlo en nuestras oraciones o de incluirlo en nuestra rutina como quien añade algo más a la agenda del día. Poner a Dios primero es un estilo de vida. Es una decisión diaria que transforma desde lo más profundo todo lo que somos. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no es una promesa vacía.
Es una llave espiritual, una fórmula divina, porque en esa frase está encapsulado uno de los mayores secretos para vivir con propósito y en plenitud. Si buscas a Dios primero, si lo colocas en la cima de tus prioridades, entonces lo demás comienza a fluir. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no dependes del mundo, sino del cielo. Muchos viven al revés. Corren detrás del trabajo, del dinero, de la aprobación de otros, de las redes sociales, de metas personales, y cuando todo eso los cansa o los decepciona, entonces van a Dios como última opción. Pero ese orden trae frustración, porque el alma no fue diseñada para llenarse con cosas temporales, fue hecha para vivir desde Dios, con Dios y para Dios. Y cuando lo pones primero, algo se alinea. Tu mente se ordena, tu corazón se calma, tu espíritu cobra fuerza. Poner a Dios primero es levantarte y hablar con Él antes de hablar con el mundo. Es buscar su voluntad antes de tomar decisiones importantes. Es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cómo puedo honrarte con lo que soy, con lo que tengo, con lo que enfrento? Es confiar en su palabra más que en las noticias, en su dirección más que en la opinión de otros. Y sí, no siempre es fácil, porque todo a nuestro alrededor quiere distraernos. Vivimos en una sociedad donde se nos empuja a poner todo antes que a Dios. El éxito, el placer, la comodidad, las apariencias. Pero cuando decides ser diferente, cuando eliges el camino estrecho que lleva a la vida, cuando dices, Señor, tú eres primero, aunque el mundo no lo entienda, ahí comienzas a vivir con otra clase de paz. Una paz que no depende de lo externo, sino de tu conexión con el Padre. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu día si realmente lo comenzaras con Dios? No solo por rutina, sino con intención. Si al despertar, en lugar de tomar el teléfono, tomaras unos minutos para agradecer, para rendirte, para pedir dirección, ¿cuánto cambiaría tu actitud, tu ánimo, tu manera de reaccionar ante las cosas? Tal vez el problema no es lo que vives, sino cómo lo enfrentas sin haber puesto a Dios en el centro desde temprano. Y esto no se trata de religión, se trata de relación, se trata de dejar de vivir por reacción y empezar a vivir por dirección. Porque cuando pones a Dios primero, no solo vives, vives con propósito. Tus pasos tienen sentido, tus luchas tienen dirección, tus decisiones tienen respaldo, porque no caminas solo, caminas guiado. Así que si sientes que tu vida está desordenada, que hay algo que no termina de encajar, que hay un vacío que nada llena, pregúntate con sinceridad, ¿he puesto a Dios en primer lugar o solo lo he dejado para cuando no hay más opción? Hoy es un buen momento para comenzar de nuevo, para decirle, Señor, perdóname si te he tenido en segundo plano. Hoy decido ponerte primero, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis planes, en mis relaciones, en mis días, en todo. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Segunda parte. Dios no solo quiere estar presente, quiere ser el centro. Hay una gran diferencia entre tener a Dios presente en tu vida y tenerlo en el centro de todo. Porque muchas personas creen en Dios, oran de vez en cuando, tal vez asisten a una iglesia o escuchan una prédica de vez en cuando, y eso está bien. Pero no es suficiente si realmente quieres experimentar una vida transformada. Dios no quiere ser un invitado ocasional, quiere ser el fundamento de todo lo que eres. Imagina una casa donde el arquitecto construye sin un plano, sin una base sólida, simplemente poniendo ladrillos donde cree que deberían ir. Puede parecer que va bien por un tiempo, pero tarde o temprano, esa casa se vendrá abajo. Así sucede cuando construimos nuestras vidas sin poner a Dios como el centro. Tal vez todo se ve bien desde fuera, una carrera profesional, una familia, estabilidad económica, pero si Dios no es el centro,
Basta una tormenta para que todo se tambalee. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es ponerlo en el centro, reconocerlo en todos tus caminos, no solo cuando hay problemas, no solo cuando necesitas un milagro, sino también cuando todo está bien, porque ponerlo en el centro no es una medida de emergencia, es una forma de vivir cada día. Dios quiere ser el centro de tus decisiones, el centro de tus relaciones, el centro de tus pensamientos, porque cuando Él ocupa ese lugar, todo lo demás se alinea. No significa que la vida será perfecta, pero sí que tendrás dirección, paz, discernimiento y fortaleza. Porque todo lo que gira alrededor de Dios permanece. Pero lo que gira alrededor del ego, de las emociones, del orgullo o del mundo, tarde o temprano, se cae. Poner a Dios en el centro también significa rendir lo que amas. Sí, incluso eso, porque muchas veces decimos que Dios es lo más importante, pero en la práctica nuestros afectos están en otra parte. Nos aferramos a relaciones, a hábitos, a planes que quizás nos alejan de Él, y es ahí donde debemos ser sinceros y decir: Señor, si hay algo en mi vida que está ocupando el lugar que solo te corresponde a ti, ayúdame a soltarlo, porque prefiero perder algo que amo antes que perder tu presencia en mi vida. Y eso requiere valentía, porque no es fácil reconocer que a veces hemos desplazado a Dios a un rincón, que lo recordamos cuando necesitamos ayuda, pero lo olvidamos cuando las cosas parecen ir bien, que decimos que Él es el centro, pero tomamos decisiones sin consultarlo, reaccionamos sin escucharlo, planificamos sin buscar su voluntad. Pero el hermoso corazón de Dios no guarda rencor. Él no te señala con desprecio, Él te llama con amor. Cada día es una nueva oportunidad para devolverle el lugar que le corresponde, no como un acto religioso, sino como una expresión de amor, de confianza, de entrega. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo cambiarían tus días si cada conversación, cada decisión, cada paso fuera tomado con Dios como centro? ¿Cuánta paz ganarías? ¿Cuántos errores evitarías? ¿Cuánta sabiduría recibirías? Porque cuando Dios está en el centro, su voz se vuelve tu guía, su voluntad tu seguridad y su amor tu sustento. Así que hoy te invito a hacer más que ponerlo presente. Hazlo el centro. Que no gire tu vida alrededor del trabajo, de una persona, de un sueño, ni siquiera de ti mismo. Que gire alrededor de Dios. Y te aseguro, todo lo demás empezará a girar en orden. Tercera parte. Cuando pones a Dios primero, todo cambia por dentro. Algo profundo ocurre cuando decides, de verdad, darle a Dios el primer lugar. Y no me refiero solo a que empieces a orar más o a leer la Biblia cada mañana, sino a una transformación que comienza por dentro, donde nadie más ve, donde solo tú y Dios conocen. Porque cuando Él es primero, el corazón empieza a alinearse con lo eterno. Ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, ya no te aferras a las cosas del mismo modo. Porque ahora tu vida tiene otro centro, otro ritmo, otra raíz. Poner a Dios primero no significa que todo cambiará de un día para otro allá afuera. No es magia, pero sí transforma el escenario más importante de todos, tu interior. Tus pensamientos comienzan a limpiarse, tus emociones empiezan a sanar, tu espíritu se fortalece, tu visión se aclara, empiezas a ver la vida no desde el miedo, sino desde la fe, no desde la escasez, sino desde la confianza, no desde la herida, sino desde la esperanza. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? No dice que algunas cosas, dice todas, pero para que todas sean hechas nuevas, Cristo debe estar al frente. No como un complemento,
sino como el fundamento, no como alguien a quien acudimos solo en emergencias, sino como el dueño del corazón. Muchos quieren cambios sin entrega, muchos quieren paz sin rendición. Pero no hay verdadera transformación si no hay una decisión consciente de decirle a Dios: entra y haz lo que tú sabes hacer. No te limites a un rincón de mi vida, toma el control completo. Toca lo que duele, limpia lo que contamina, rompe lo que estorba, sana lo que sangra, moldea lo que necesita forma. Y esa oración, cuando es sincera, Dios la honra siempre. Es probable que te preguntes: ¿por qué siento que oro y no pasa nada? ¿Por qué voy a la iglesia pero sigo sintiéndome igual? ¿Por qué conozco la palabra pero sigo en los mismos ciclos? Y la respuesta muchas veces está en el orden de prioridades. Porque si Dios no es primero, entonces todo lo demás se mezcla. El alma se divide, el corazón se desenfoca, y aunque se hagan cosas espirituales, la raíz sigue ocupada por otras cosas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, incluso tus relaciones cambian. Ya no buscas a alguien que simplemente te guste o te acompañe, sino a alguien que también lo tenga a Él como prioridad. Porque si la otra persona no tiene a Dios como su centro, tarde o temprano, el camino se desvía. Cuando Dios es lo primero, tus decisiones se filtran por su voluntad. No vas donde quieras, vas donde Él te guía. No hablas como todos, hablas con sabiduría. No actúas desde el impulso, sino desde el discernimiento. Y no te estoy diciendo que es fácil, porque poner a Dios primero va contra la corriente del mundo. El mundo te dice que te pongas tú primero, que sigas tus deseos, que hagas lo que te haga sentir bien, que vivas a tu manera. Pero Dios dice: entrégame tu vida y yo te daré una vida mejor de la que tú mismo podrías construir. Lucas capítulo 9, verso 23, lo deja claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es poner a Dios primero, es negarte cuando tu carne grita, es tomar tu cruz, no como símbolo de derrota, sino como señal de propósito. Es seguirlo, no con condiciones, sino con pasión, con humildad, con rendición. Y cuando das ese paso, no lo haces en tus fuerzas, porque Dios no solo te llama, también te capacita, te acompaña y te respalda. Él no te pide perfección, te pide disposición. No te exige que tengas todo en orden, te pide que le abras la puerta. Así que si hoy estás luchando con cosas internas, si hay una batalla en tus pensamientos, si tu corazón está dividido, hazte esta pregunta: ¿quién ocupa realmente el primer lugar en mi vida? Porque donde está tu prioridad está tu dirección, y donde está tu dirección está tu destino. Cuarta parte. Poner a Dios primero es la clave para vivir con propósito. ¿Sabes cuál es una de las razones por las que muchas personas se sienten vacías incluso cuando tienen aparentemente todo? Porque han alcanzado metas, sueños, cosas materiales, pero no tienen propósito. Y el propósito no nace del éxito, ni del dinero, ni de lo que logras. El propósito real nace cuando Dios está en el primer lugar. Cuando tú pones a Dios primero, comienzas a entender que no estás en esta vida por accidente, que no viniste al mundo solo a sobrevivir, trabajar, pagar cuentas y morir. Number. Estás aquí porque hay un diseño divino sobre ti. Hay un plan celestial que no se puede activar hasta que tú decides rendirte y decir: Señor, guíame, muéstrame para qué me creaste. Efesios capítulo 2, verso 10 lo afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que hay caminos ya trazados por Dios para ti. Hay lugares donde tienes que llegar, personas que tienes que impactar, cosas que solo tú puedes hacer. Pero para caminar en ese propósito, Dios debe estar primero.
Porque si Él no es el centro, terminarás tomando caminos que parecen buenos, pero que no llevan a nada. Poner a Dios primero también trae claridad. Muchas veces el alma se siente confundida, ansiosa, sin dirección, porque está tratando de encontrar sentido sin acudir a la fuente. Pero cuando buscas primero a Dios, Él te empieza a hablar, a mostrar, a confirmar. Lo hace a través de su palabra, de circunstancias, de personas, de momentos que te van llevando de la mano. Dios no deja sin respuesta a un corazón que lo pone primero. Y cuando caminas en propósito, las batallas ya no se sienten igual. No es que desaparezcan, pero ahora tienen sentido. Ya no peleas por sobrevivir, peleas por avanzar en tu llamado. Ya no lloras por vacío, lloras por sensibilidad espiritual. Ya no sueñas con cosas pasajeras, sueñas con cosas eternas. Tu escala de valores cambia, tu visión se eleva, tu espíritu se activa. Cuando Dios está en el primer lugar, incluso los fracasos cambian de significado. Ya no los ves como derrotas, los ves como lecciones. Ya no te estancas en lo que salió mal, porque sabes que lo que viene de Dios no lo detiene el error humano. Él es experto en tomar lo roto y transformarlo en testimonio. Pero todo empieza cuando Él ocupa ese primer lugar. Y aquí va algo más profundo. Poner a Dios primero te protege, porque cuántas veces hemos tomado decisiones desde la emoción, desde el impulso, desde el deseo, y luego nos estrellamos. Pero cuando Dios es tu prioridad, no solo te impulsa, también te detiene. Él cierra puertas que tú querías abrir, porque sabe que detrás hay dolor. Él te quita personas que tú querías retener, porque sabe que te están desviando. Él no actúa por capricho, actúa por amor. Tal vez en este momento tú estás en una encrucijada. No sabes qué camino tomar. No sabes si seguir insistiendo en lo que tienes entre manos o soltarlo. No sabes si esa relación, ese negocio, ese cambio que estás pensando es lo correcto. Y la mejor forma de saberlo no es corriendo hacia la respuesta, sino corriendo hacia Dios. Porque cuando Él es tu prioridad, Él mismo se encarga de guiarte. Y cuando Dios guía, no hay error. Así que hoy, más que un consejo, esto es una invitación del cielo. Haz de Dios tu prioridad y verás cómo todo lo demás empieza a tener sentido. La paz llega, la dirección se aclara, el propósito se activa. Porque no hay vida más plena que la que se vive con Dios como el centro y el principio de todo. Quinta parte. Cuando pones a Dios primero, tu vida empieza a florecer a su tiempo. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando decides poner a Dios primero es que los resultados no siempre se ven de inmediato. Tú oras, te rindes, lo buscas con sinceridad y sin embargo, hay temporadas donde todo parece igual, donde nada cambia afuera y puedes llegar a pensar, ¿realmente vale la pena poner a Dios primero si no veo los frutos? Y la respuesta es sí, vale la pena, porque todo lo que se siembra en Dios florece, pero florece a su tiempo. Salmo capítulo 1, verso 3, describe al justo como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si estás arraigado en Dios, si tus raíces están en Él, vas a dar fruto. No en el tiempo de tus expectativas, sino en el tiempo perfecto del cielo. Porque Dios no trabaja con ansiedad, Él trabaja con propósito. Cuando decides poner a Dios primero, es como si comenzaras a plantar una semilla espiritual. Y esa semilla necesita tierra, cuidado, paciencia y tiempo. No se ve al principio, pero está viva, creciendo, desarrollándose debajo de la superficie. Y llegará el momento en que romperá la tierra, se levantará y dará fruto visible. Lo importante es que no dejes de regar tu relación con Dios solo porque aún no ves resultados. A veces queremos que nuestra vida florezca sin pasar por el proceso del crecimiento.
pero Dios trabaja en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Él no va a darte lo que pides solo porque lo deseas, sino porque ya estás listo para sostenerlo. Y esa preparación viene cuando Él está primero en tu vida, cuando aprendes a esperar, a confiar, a descansar. Cuando pones a Dios primero, incluso tus tiempos de sequía tienen sentido, porque aprendes que el valor no está en lo que tienes, sino en quién está contigo. Que el gozo no depende de si todo va bien, sino de saber que estás en el lugar correcto, arraigado en la voluntad de Dios. Y aunque los demás no entiendan tu espera, aunque algunos piensen que estás perdiendo el tiempo, tú sabes que estás sembrando para algo eterno. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Eso es lo que ocurre cuando Dios es lo primero. La espera deja de ser angustia y se convierte en preparación. La fe deja de ser emoción y se convierte en fundamento. La vida deja de ser solo rutina y se convierte en una historia escrita por el cielo. Tal vez hoy estás en el tiempo de siembra. Tal vez te levantaste temprano a orar, leíste la palabra, diste pasos de obediencia, pero todavía no ves el fruto. Y sientes la tentación de retroceder, de pensar que nada está funcionando. Pero justo ahí es donde más necesitas afirmarte y recordar: mi raíz está en Dios, y todo lo que está plantado en Él, tarde o temprano, florece. No te compares con los demás, no mires lo rápido que otros avanzan, porque Dios tiene un trato distinto contigo, un tiempo distinto, una historia distinta, y cuando llegue tu tiempo, nadie podrá detener lo que Él hará en ti. Pero ese tiempo comienza cuando decides, con todo tu corazón, ponerlo primero. Así que sigue sembrando en oración, en fe, en obediencia, en humildad. Sigue haciendo de Dios tu prioridad. Aunque no lo veas, algo ya está creciendo por dentro. Y cuando florezca, entenderás que el primer paso de tu bendición fue haber puesto a Dios en el primer lugar.